Hola, les habla su profesor Juan Carlos Vega. En esta ocasión veremos función exponencial. Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x igual a elevado a la x, en la cual la variable independiente de x es un exponente y a una constante. Para poder realizar las operaciones debes recordar algunas propiedades de la potenciación. 2 elevado a la 3 es multiplicar 2 tres veces. 2 por 2 igual a 8. 2 elevado a la menos 3 es 1 dividido 2 elevado a la 3, que esto nos da 1/8. Y 2 elevado a la 0 da 1, ya que todo número elevado a la 0 da 1. Para graficar la función f de x igual 3 elevado a la x, construimos una tabla con los valores que se muestran a continuación. Escribimos la ecuación y sustituimos la x por el primer valor de la tabla, es decir, menos 3. Y nos quedará 3 elevado a la menos 3. Recuerda que por propiedades esto es 1 dividido 3 elevado a la 3, lo que equivale a 1 dividido 3 por 3 por 3, esto es un 27avo, que es aproximadamente 0.03. Si queremos calcular otro valor, podemos utilizar por ejemplo el 0. 3 elevado a la 0, recordemos que es 1 según las propiedades. Con otro valor como el 2, 3 elevado a la 2 es 3 por 3, esto nos da 9. Recuerda realizar tus propias operaciones en el cuaderno para encontrar los otros valores, que son para el menos 2 0,1, para menos 1 0,3, para 1 3 y para 3 27. Una vez obtenemos los valores de la tabla, procedemos a graficarlo en el plano cartesiano. Recuerda que para ubicar el 0.3 dividimos el segmento que se encuentra entre 0 y 1 en 10 partes iguales y tomamos la tercera del 0 hacia arriba. Y para ubicar el 0.1 tomamos la primera de abajo hacia arriba. Básicamente esta es la forma que tiene la gráfica de una función exponencial. Una de las aplicaciones de la función exponencial consiste en estudiar el crecimiento poblacional. Por ejemplo, estudiar el crecimiento poblacional de un microorganismo. El recuento de microorganismos puede realizarse mediante el empleo de medios de cultivo. Por ejemplo, si quiero realizar una aproximación a un modelo matemático que determine el crecimiento poblacional de determinado microorganismo, puedo realizar un proceso conocido como cultivo como siembra por agotamiento, para lograr aislar las bacterias de una muestra y poder estudiar su crecimiento. Para ello necesitamos tener un cultivo inicial realizado en una caja de Petri esterilizada, en la que se introduce una mezcla de gelatina sin sabor y Maggi, que contienen los nutrientes suficientes para que los microorganismos se alimenten y logren reproducirse. Al final veremos una situación similar a lo que se puede observar en la imagen. Una vez se tiene una cantidad considerable de microorganismos, se aísla una colonia, introduciéndola en un tubo de ensayo con 10 mililitros de solución salina. Se mezcla muy bien y esperamos 24 horas. Luego, necesitamos 5 tubos de ensayo con 9 mililitros de solución salina, en los cuales se realizará el siguiente proceso. Se toma 1 mililitro del primer tubo de ensayo y se introduce en el segundo tubo. La cantidad de microorganismos es aproximadamente la décima parte de la cantidad de microorganismos existente en el primer tubo. Un décimo equivale a 10 elevado a la menos 1. En el tercer tubo de ensayo se introduce la décima parte del contenido del segundo tubo, es decir, 1 mililitro. Esto es la décima parte de la décima parte del primer tubo, es decir, una centésima parte de la cantidad de microorganismos del primer tubo. 1 sobre 100 equivale a 10 elevado a la menos 2. El proceso se repite para el cuarto tubo, donde la cantidad de microorganismos será la décima parte de la décima parte de la décima parte del primer tubo, es decir, 1 sobre 1000. Y la cantidad de microorganismos que contendrá es 10 elevado a la menos 3. Este proceso se repite para los siguientes tubos. En el cuarto tubo la cantidad de microorganismos será 10 a la menos 4 con respecto a la cantidad del primer tubo. En el quinto, 10 a la menos 5 y en el sexto, 10 a la menos 6. Luego, con la ayuda de una varilla de vidrio estéril, se distribuye la muestra en cajas de Petri y esperamos un determinado tiempo para que la población microbiana crezca. En estas imágenes puedes ver ejemplos de lo que puede suceder. En unas cajas de Petri se ve menos cantidad de microorganismos debido a que la muestra distribuida provenía del tubo con menos cantidad de microorganismos, y los lugares con mayor cantidad de microorganismos provienen de los primeros tubos. Para calcular su crecimiento se puede medir el área que ocupa cada colonia sobre la superficie de la caja de Petri. Para esto se dibuja el perímetro de las colonias en una hoja milimetrada y procedemos a contar cuántos cuadrados ocupa.
Esta información la podemos tabular y al graficar se observa que el comportamiento de la gráfica es similar a la que hace poco realizamos. Es decir, que hemos comprobado que el crecimiento de una población de microorganismos es exponencial y que se puede modelar con una función exponencial. Muchas gracias.